El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos, bienvenido aquí a una nueva edición de Alerta Cristiano. Mi nombre es Nilda Pérez y estoy en la sustitución del licenciado Eduardo García Resach, quien gentilmente me pidió que estuviese aquí acompañando al invitado de esta noche, donde vamos a estar dialogando en un tema interesantísimo sobre la fe y la política y unas cositas más. Así que está con nosotros el pastor Edwin Rivera Manso. Bienvenido aquí a Alerta Cristiano. Gracias, Nilda, qué bueno estar aquí y colaborando con este hermoso espacio que durante tantos años ha sido como una voz tan importante en la reflexión, precisamente de temas como este, de la fe y la política. Y pues muy contento de estar aquí y agradecido de esta invitación. Claro que sí, excusamos al licenciado Eduardo García Resach, que está en unas merecidas vacaciones junto a su familia. Qué bueno. Y así que estamos sustituyéndolo, ¿verdad? No es la primera vez que estamos en este espacio y gracias al licenciado por la oportunidad y la confianza que deposita en mí para hacer correr este programa tan importante. Edwin, precisamente sé que tienes una trayectoria de vida, ¿no? De mucha experiencia en diferentes ámbitos pastorales, educativos, y ahora en la política. Quiero que nos relate, ¿verdad? Yo sé que es difícil que alguien no te reconozca porque has estado en los medios por muchos años. Qué bien. Pero relátanos la experiencia, tu trayectoria profesional hasta el momento. Pues mira, yo quisiera darle gracias a Dios por la oportunidad de cuando un llamado te permite entender que nuestra función va más allá meramente de lo que hacemos en la iglesia. Que posiblemente uno puede tener en la vida muchos sombreros, pero tiene que haber un sombrero rector que sea desde la plataforma desde la cual uno quiere impulsar o impactar las cosas que hace. Y desde muy temprano yo sé que el Señor me llamó al ministerio, pero yo sentía que había muchas cosas dentro de mí y decía, ¿cómo Dios va a poner estas cosas en orden o de una forma en la cual podamos entonces realizar todas aquellas cosas que pensábamos que eran sueños en nuestro corazón? Yo vengo de una familia pastoral. Mi papá es pastor, ya jubilado de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Así que yo me crié en la iglesia. Claro. En ese servicio como hijo de pastor, haciendo muchísimas cosas, desde tocar la guitarra, cantar, dirigir. Y sabía que el trabajo eclesiástico era algo definitivo en mí. Pero también había en mi corazón el deseo de hacer política pública, viajar, dar conferencias, seminarios. Yo sabía que todo eso formaba parte del paquete. La idea era cómo Dios iba a ponerlo junto. Y entonces, en medio de ese proceso, alguien que admiramos nosotros fue el doctor John Maxwell. Y recuerdo que estando en la escuela superior rumbo a la universidad, cae en mis manos aquel libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Me acuerdo. Entonces, eso fue un libro seminal, yo creo que de la tarea general del doctor Maxwell. Y ahí yo me di cuenta que Maxwell era escritor, que Maxwell era un orador en el tema político y capacitador, pero había sido y era pastor metodista, wesleyano, y había llegado a pastorear la iglesia Skyline en San Diego, la iglesia más importante de dicha denominación en el momento. Y ahí fue como una epifanía de decir, alguien lo ha hecho. Este es el modelo a seguir. Este es el modelo a seguir, porque yo había pensado que si me dedicaba al ministerio, pues la pastora era solamente estar frente a una iglesia, porque era lo que mi papá había hecho. Mi papá era gerente de banco y en un momento dado el ministerio implicó salir de esa plataforma para dedicarse totalmente al ministerio. Es así que esa era la única manera de hacer ministerio que yo conocía. Pero cuando vi la oportunidad del doctor Maxwell, entonces me di cuenta que el ministerio puede ser un gran entrenamiento para otros impactos. Y de ahí, pues yo puedo decir que la formación de la iglesia entonces me permitió en la universidad hacer política, filosofía, y eso me amplió la gran oportunidad de entonces comenzar a dar seminarios en el área de liderazgo, en la universidad, en grupos universitarios, y luego de eso convertirlo en una pasión profesional. Qué bien, ¿Verdad? Ahora que mencionas, ¿verdad?, el doctor John Maxwell,
una persona, ¿verdad?, que admiramos mucho. Que compartimos el vínculo exacto, de la admiración. Precisamente yo la primera vez que escucho del nombre Edwin Rivera Manso fue hace muchísimos años atrás, porque tú junto a otra persona y una organización que ustedes dirigían, Héctor Millán, en ese momento trajeron por primera vez a Puerto Rico al Dr. John Maxwell a dar unas conferencias. Sí. Y yo, wow, que John Maxwell va a estar aquí en Puerto Rico. Cuéntanos un poquito de esa tarea, cómo fue. Pues dentro de ese proceso de la universidad, ¿verdad? Del 96 al 2001 hice mi área de bachillerato y luego pues entonces empiezo la preparación graduada. Pero uno de los primeros roles, ¿verdad?, aún preparándonos para el Ministerio Pastoral, que aceptamos fue, junto a Héctor Millán, establecer una compañía de desarrollo profesional y liderazgo llamado A Otro Nivel. Compañía que hasta el sol de hoy existe todavía, y que seguimos trabajando dentro de ese proceso. Claro, ahora yo estoy más vinculado a otros procesos pastorales y políticos, pero Héctor Millán, ¿verdad?, ha continuado ese legado y todavía sigue en esa área. Y en el 2005, pues nosotros ya habíamos estado, posiblemente en los últimos, del 2000 al 2005, habíamos empezado a desarrollar proyectos motivacionales. En aquel momento habíamos podido participar en 2 proyectos de Objetivo Fama, que era un reality show que en Puerto Rico que lanzaba cantantes así como antes de La Voz y este tipo de cosas que vemos hoy. Así que dentro de ese proceso siempre habíamos admirado a John Maxwell, habíamos leído sus libros, había sido una parte bien seminal de nuestra formación, de nuestra lectura, y se nos ocurre invitarlo a Puerto Rico y escribimos y empezamos un proceso investigativo de qué era lo necesario para traerlo. Pues en aquel momento, yo diría hace casi 20 años atrás, nos tiramos esa maroma sin saber, ¿verdad?, en el sentido de todo asunto de producción, pero Dios siempre te da la mano con personas que te ayudan. Y ahí contactamos a medios y conocimos a Tere Miranda y conocimos a Wilma Abimael, que eran unos recursos, ¿verdad?, de radio y de medios cristianos. Y comenzamos a tocar puertas para decir, ¿le interesaría tener en su compañía al Dr. John Maxwell? Y nos dimos cuenta que desde redes sociales, compañías de seguro, gobierno, municipio de Bayamón, nos dieron la mano para que su empleomanía, para que la gente pudiera beneficiarse de este recurso. Y se hizo una realidad. Yo recuerdo esa mañana, todavía nosotros, ¿verdad?, hasta hace unos días decíamos, la gente llegará porque uno no, en aquel momento, ¿verdad?, no habían redes sociales y otra serie de cosas que hoy tenemos. Pero ver ese coliseo, la gente desde temprano, aquella fila, o sea, sobre 2,000 personas asistieron, yo diría casi 3,000 personas asistieron a este evento. Qué y bien, fue un éxito porque a la verdad que nos dio una posibilidad de conocer a alguien que era nuestro héroe, diría yo, de formación y a la misma vez poder brindar un impacto a toda la gente que sigue y poner de manifiesto que sí, el liderazgo está de moda, las cosas buenas están de moda y que yo creo que vale la pena invertir en esa área, porque cuando tú apoderas a una persona en el tema del liderazgo, Maxwell siempre dice liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Si usted sale a caminar y de alguna manera nadie le sigue, usted está dando un paseo pero no lidera. Cuando tú destapas el potencial de la gente a través del liderazgo, levantamos el tope para que entonces la gente haga más. Así que eso fue una gran experiencia. En ese momento pastoreaba, era pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista de Carolina. Y pues parte de nuestro equipo de staff fueron todos estos muchachos que nos ayudaron a correr el evento de Ujieres, hermanos de la propia iglesia y gente que era apasionada por el liderazgo. Dijo, yo quiero contribuir y se organizó esa fuerza para correr este gran proyecto. Excelente, excelente. Y veo que realmente te apasiona todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con buscar o ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida. Yo creo que eso es sumamente importante y veo cómo nos pusiste, nos relataste cómo tú querías, ¿verdad? Con la dirección de Dios, cumplir con ese propósito de las inquietudes que Dios había puesto en tu corazón, pero cómo se iba a orquestar todo. Y sabemos que has estado trabajando también con la parte educativa para ayudar a las personas a encontrar ese propósito y facilitar ese proceso, ¿verdad?, de encontrarse con la misión que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros. Sé que has hecho varios trabajos en cuanto a eso, pero en el próximo segmento vamos a estar hablando específicamente de cómo estás trabajando en la parte académica. Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, amigos, pues regresamos en breve en el próximo segmento de aquí, Alerta Cristiana. No se retire. La mayor selección de música cristiana.
la mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Regresamos a este segundo segmento aquí de Alerta Cristiano con nuestro invitado de lujo, el pastor Edwin Rivera Manso. En el primer segmento estuvimos dialogando sobre tu trayectoria de vida y sobre tu interés en contribuir para el desarrollo del potencial de las personas. Uh-huh. Y sé que has estado trabajando arduamente en desarrollar programas académicos para orientar. Cuéntanos un poco al respecto. Pues fíjese, desde la perspectiva del servicio que hicimos a otro nivel, todo aquel que es facilitador, instructor, pues sabe que quiere vivir desarrollando el potencial de otro. Hay una cita de Benjamín Disraeli que él dice que no solamente la riqueza se comparte cuando le damos a una persona de lo que tenemos, sino cuando ayudamos a alguien a que descubra la riqueza que es suya. Y yo creo que eso nos ha guiado siempre a desarrollar iniciativas de impacto y de servicio en la vida de las personas. Y dentro de este proceso de crecimiento en el ministerio, de crecimiento en la fe, ¿verdad? Estando en el ministerio, sentimos una inquietud en 3 áreas que yo creo que son pilares y medulares en la visión de para lo que Edwin Rivera vive y existe. Y es en el tema del avance de la fe, ¿verdad? La Biblia y la teología, que es algo que nos apasiona. Por eso siempre el sombrero pastoral y rector ha sido el primordial. Pero también, número 2, liderazgo de influencia. Y tercer sector, el área de lo que es en el área de salud integral, sobre todo la salud mental. Esas son 3 áreas o 3 columnas desde las que siempre hemos querido influenciar. Y entonces nos dio la oportunidad en el 2017 de desarrollar ya más formalmente una organización que se dedicara a estas 3 cosas, que pudieran confluir, ¿verdad?, ideas, personas o recursos para trabajar en el tema de la Biblia, el cómo estudiarla, el cómo la Biblia siempre puede ser un elemento de luz. Segundo, el liderazgo, cómo podemos lograr que más personas se apoderen y se capaciten para ser de influencia en la sociedad civil. Y tercero, el tema de la salud integral, ¿verdad? Pero principalmente en el componente de la salud mental, que es tan importante para el desarrollo humano. Excelente, me encanta cómo tú lo estructuras en tu vida, ¿no? Los 3 pilares que tú has identificado que es parte del propósito que Dios ha puesto en tu vida y cómo tú lo puedes identificar y trabajar, ¿verdad? Uh-huh. y unir para un mismo propósito. Eso es espectacular. Yo creo que cada uno de nosotros, los televidentes, tenemos que hacernos ese mismo examen. ¿Para qué existimos aquí? ¿Cuáles son? Exacto, hacernos ese cuestionamiento, ¿cuál es mi propósito de vida? Y tenerlo tan claro, como ¿verdad? Tú lo has expresado en tu vida, y poderlo trabajar paralelamente, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos diferentes intereses, ¿verdad? Y quizás Dios nos lleva por unos caminos, pero se pueden conjugar unos propósitos. Y ciertamente, ¿verdad? Tú lo tienes claro, y eso es parte del proceso de identificar nosotros como cristianos nuestro propósito de vida para agregar valor en los talentos
que Dios nos ha puesto en nosotros, que es nuestra responsabilidad trabajarlo. Sé que una de las cosas que, ¿verdad?, enfocas es precisamente la parte de educativa. Has desarrollado varios programas, varias academias. Háblanos un poco más cómo ese servicio que tú ofreces de poder capacitar a otros en unos temas en específicos. Pues el Instituto ALAS, que es esta organización, ¿verdad? Le llamamos ALAS precisamente porque pues ALAS siempre es el concepto de ir a otro nivel, subir a nuevas alturas, crecer o ir a algo alto, pero también son las siglas de esta Academia de Liderazgo, Avance en el Estudio Teológico y Salud Mental, que son las tres cosas y los pilares que hemos identificado como cosas que hacemos y que haremos por el resto de nuestra vida. Y dentro de ese proceso hemos hecho también alianzas, como por ejemplo la Universidad Teológica Vida Abundante, que saluda al doctor Geraldo Cartagena, y también hemos hecho alianzas con la Universidad para Líderes, que es un proyecto universitario que dirige el doctor Saldívar en Chicago, Illinois, y hemos desarrollado como currículos o clases en estas áreas para ayudar a la gente. Por ejemplo, en el tema de lo que es restauración o el tema bíblico, el avance de la Escritura, en nuestro proyecto, ¿verdad?, de desarrollo doctoral con la Universidad Teológica Vida Abundante, propusimos una metodología para ayudar al laicado, aquella persona que no necesariamente quiere ser un profesional religioso, pero sí quiere tener herramientas para conocer la Escritura y estudiarla. Así que hemos desarrollado una serie de cursos que se han impartido en iglesia, en línea, para ese propósito. En el tema de liderazgo, sí hemos desarrollado desde el 2017, varias experiencias desde liderazgo empresarial, desde liderazgo básico o mentoría, o lo que hemos llamado Mentoría 180, que es un proyecto de algunos procesos en los cuales no solamente yo necesito liderar, sino también tengo que compartir mi conocimiento con otros. Y en ese proceso hemos hecho seminarios en el tema de la mentoría, hemos escrito a través de, ¿verdad?, la Universidad para Líderes nos dio hace poco la oportunidad del año pasado escribir un proyecto para Editorial CLIE que se llama el Team Leader. Y ese libro es parte de un currículo educativo donde se estudia para darle herramienta a aquella persona que ya está en ese punto intermedio, muchas veces entre la gerencia y la empleomanía, ese que está en la iglesia entre el ministerio pastoral y la congregación, esa persona que está posiblemente en una organización de carácter civil, que está desarrollando capítulos de adiestramiento. O sea, para esa persona que ya ha dado un paso más allá en el liderazgo y está emprendiendo un proyecto particular, escribimos este libro con Editorial CLIE junto a un grupo de autores para darle herramientas en esa área. O sea, todo esto es parte de lo que hemos estado haciendo para ese componente de liderazgo. Y en el tema de salud mental, pues hemos estado también en diversas academias que tienen que ver con el tema de facilitar capellanía, de facilitar de la parte de tanatología, herramientas en el tema del manejo de la crisis, en el tema obviamente de salud mental en Puerto Rico, abuso sexual en el contexto de la iglesia. Y estas cosas uno no las hace solo. Uno identifica en el camino y hay una plantilla de recursos, 8 o 10 recursos que dentro del Instituto ALAS pues han sido personas afines a estos, expertos en su área, donde uno puede, ¿verdad?, literalmente dar lo que uno conoce. Pero cuando se une con otras personas, pues lo hemos podido hacer para tener esta plantilla o este equipo que entonces desarrolla parte de estos entrenamientos que se hacen en colectivo y entonces se logra, yo creo que la efectividad de contribuir a que esa peña de conocimiento de personas puedan llegar todos a un nivel donde exponen sus pensamientos, sus artes y terminamos creando un impacto multiplicador y beneficioso para la sociedad en general. Excelente, excelente. De verdad que te escucho hablar, ¿verdad?, de este instituto y de la labor que están haciendo y me está fantástico. Es una aportación social extraordinaria y que hace falta. Hace falta que la gente conozca y que tenga ¿verdad?, una instrucción o una fuente de referencia, ¿verdad?, que los ayude a crecer, definitivamente. Sé que también estuviste recientemente desarrollando un currículo de fe y política. Yes. Cuéntanos un poquito de este ámbito, ¿verdad?, de fe y política que tan necesario hace falta educar aquí en Puerto Rico. Fíjese, yo creo que es interesante, ¿verdad?, porque Alerta Cristiano siempre ha sido una plataforma como educativa en el tema de lo importante, ¿verdad?, de que el cristiano literalmente comience a evaluar con mayor seriedad
el involucrarse en el amplio mundo político para hacer un efecto duradero en la sociedad. Y dentro de ese proceso, como parte de las instituciones, parte de las que ofrecemos para la educación en el Instituto Alas, decidimos trabajar este tema. Y encontramos un currículo interesante llamado Fe y Política. Y es esa conversación para empezar a tomar personas que están interesadas en conocer y desarrollarse en el mundo político, ver su amplitud y encontrar un lugar en el mismo para poder participar. Porque yo creo que existen tal vez como muchos mitos o ideas generalizadas de que si uno está profesando la fe, uno es parte del liderato activo de una iglesia o algo por el estilo, pues eso como que hace, como hay una máxima que reza con cierta interpretación de la separación de iglesia y Estado, como que no hay ningún ámbito en el cual la política y la religión se entrecruzan, pues eso hace como que el cristiano piense en su mente como que es either or, ¿verdad? Exacto. Esto o aquello. Que si yo estoy en la iglesia, pues he descartado esta vía, o si estoy en la vía política, he descartado el asunto de la iglesia. Y me parece que son interpretaciones míticas, ¿verdad? Mitos que hay en nuestra mente. O dos, también malas concepciones de ese statement, ¿verdad? Que es una parte real de nuestro ordenamiento político, la máxima de la separación de iglesia y Estado. Pero ¿qué representa eso? Es parte del reto de la redefinición que estamos haciendo. Porque ciertamente Estado y derecho, ahora Estado e iglesia están separados, pero religión y política no. En la medida que nuestro pensamiento y nuestra fe tiene implicaciones que impactan la sociedad y la vida donde yo vivo, nunca estarán intrínsecamente separados. Por eso a veces, ¿verdad? Gente como Charles Spurgeon ha dicho, cuando ignoramos la conexión que hay entre religión y política y pensamos que está separado, por eso tenemos muchas veces tantas personas ignorantes y tenemos tantas personas con un mal corazón aprovechándose de los recursos del Estado, no para dirigir y multiplicar para lo que debe ser función del Estado, que es trabajar en torno a favor del pueblo para distribuir los recursos. Es así. Y como mencionas, quizás hay unos mitos. Claro. Yo estoy, a mí siempre me ha apasionado también el tema de las finanzas y he cogido varias educación y certificaciones de mayordomía bíblica. Muy bien. Con el tema de las finanzas y siempre teníamos el mismo premisa, ¿verdad? Con la relación del tema de la política. Uh-huh. Quizás la mentalidad de antes era, no, de política y dinero no se habla en la iglesia. Ajá. Y eso como que evitó que entendiéramos que la función del evangelio es holística y es amplia y toca muchísimos temas y sí son importantes. Uh-huh. Los temas de política, los temas de finanzas, hablarlos en la iglesia y son bíblicos. Eso es así. Y son bíblicos. Así que vamos a estar en el próximo segmento. Ah, qué bien. Vamos a estar hablando precisamente del tema de fe y política. Muy bien. Porque sé que has estado desarrollando, ¿verdad? unos programas en esa línea y nos gustaría que nos hablara un poquito más profundo de qué consiste estos temas de educación para educar, ¿verdad? Llevar este mensaje a nuestros televidentes. Así que no se retire de su televisión porque en breve regresamos al tercer segmento de Aquí la Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, mis
amigos, regresamos a este tercer segmento aquí de Alerta Cristiana. Mi nombre es Nilda Pérez y estoy en sustitución del licenciado Eduardo García Resach. Y tenemos un invitado especial. Yo estoy aquí encantada escuchando al pastor Edwin Rivera Manso. Y precisamente hemos estado dialogando sobre su experiencia de vida, sobre los propósitos que él está desarrollando, ¿no? El propósito de vida y la trayectoria, la misión que Dios le ha destinado a él. Y precisamente en el último segmento estuvimos hablando de la parte educativa del Instituto ALAS. Nos estuvo dialogando, ¿no? Sobre el propósito, ¿no? de llevar un mensaje en ciertos temas, ¿verdad? Temas, lo que tiene que ver con liderazgo, Biblia. Y la salud mental. La salud mental, precisamente. Esas son las tres áreas, los tres pilares, como tú mencionas, las tres columnas que Dios, tú has sentido, ¿verdad? Que Dios te está dirigiendo a dejar una huella, a dejar un legado en esa parte. Así que, y estuvimos hablando también que como parte también del Instituto de ALAS, ustedes han hecho varias alianzas con otras escuelas, academias, universidades, y que recientemente estuviste desarrollando lo que es un tema de fe y política, ¿verdad? Y unos currículos y unos programas educativos en esta área que sabemos que también es importantísimo clarificar el mensaje, especialmente al sector cristiano, del rol que tiene el cristiano en toda esta parte de la política y del impacto social que debemos de influenciar a través de nuestro liderazgo. Cuéntanos un poco de los temas, ¿verdad? Y del mensaje que lleva este tema de la fe y la política. Pues mira, dentro de ese proceso identificamos con la Universidad para Líderes este proceso que comenzó precisamente en Latinoamérica, en unos países latinoamericanos, que las iglesias se involucraron en formar, en trabajar desde la perspectiva de iglesia, desarrollar una serie de seminarios para propulsar el pensamiento político desde la perspectiva de la importancia que tiene la fe como un valor que se puede llevar a la esfera social para impactar todo ese espacio. Y se condensó en ese proceso y nos interesó tanto que nos lanzamos con un grupo de atrevidos también, ¿verdad? Quizás algunos 10, 15 Eso te caracteriza. 10 a 15 estudiantes dijeron, bueno, vamos a reflexionar sobre esto y, ¿verdad? Reuniéndonos quizás 2 veces al mes con unas temáticas particulares. Varios de los módulos que tuvimos la oportunidad de hacer es un poco del concepto de política. Mi formación en el tema, ¿verdad?, de lo que yo estudié en la universidad, mi bachillerato fue en el área de ciencias políticas y filosofía, y mi preparación graduada también, parte de ella fue en el área de humanidades, ¿verdad?, de filosofía en la Universidad de Puerto Rico. Así que el tema de la política como método de estudio, la política clásica, no era ajeno a mis intereses desde la juventud, pero poderlo ver matizado, como por ejemplo en este espacio de poder desarrollar, digamos, pensamiento político clásico, ¿no? ¿Quiénes son algunas de las personas que nos han ayudado a desarrollar las formas de gobierno que tenemos? Por ejemplo, dentro de ese lugar, uno de los últimos trabajos que utilizamos fue que la gente pudiera exponerse a fundadores, por ejemplo, como Montesquieu, que es una de las personas que trabaja con el espíritu de las leyes y es una de las personas que ayudó a desarrollar lo que es una forma republicana de gobierno de 3 poderes. Que eso nos parece hoy, pues, sí, Cámara, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, pero idearlo o verlo cuando no está formado o llevarlo a un patrón es una cosa maravillosa. Así que parte de lo que tuvieron la oportunidad de hacer es mirar algunos de esos pensadores políticos. 2, tuvimos la oportunidad de reflexionar en temas éticos y políticos, ¿verdad? En algunos debates que son importantes para lo que es la pulcritud, el tema de la perspectiva de los valores en torno a la toma decisional, a cómo influyen en las políticas públicas los valores de quienes las esgrimen. Y tercero, algo que fue extraordinario y que sí tuvimos la oportunidad de hacer es un poco mirar el tema del desarrollo político puertorriqueño, en el sentido de que aunque decimos que la política es como el deporte nacional de Puerto Rico y todos hablamos, pero a veces no se conocen cuáles son las funciones de los cuerpos del ejecutivo, del judicial, de cómo están compuestas estas cámaras, cuántos las constituyen, cómo se desarrolla el proceso, cuál es el proceso de que algo se convierta en ley. Entonces eso fue algo bien interesante porque aún dentro de la experiencia pudimos tener la oportunidad de programas como la Oficina de Servicios Legislativos, que es una oficina literalmente que sirve al cuerpo legislativo y que tiene toda una vertiente de ayuda y orientación ciudadana para saber cómo los ciudadanos se involucran en ese proceso, que a veces ese tipo de cosas
nunca lo hemos desarrollado. Pensamos que eso está tan lejos de nosotros que no hay relación alguna, pero de repente estas personas dijeron, ¿cómo se hace un proyecto? ¿Qué debe tener un proyecto? ¿Cómo se construye un proyecto público? O sea, fue una cosa muy interesante. Pero ese tema de cómo se desarrolla, ¿verdad?, la política pública y qué injerencia tienen los valores, los principios dentro del esquema, ¿verdad?, de formación de política gubernamental, es un tema que obviamente hay que profundizar. De hecho, a raíz del vacío y de la necesidad que existía aquí en Puerto Rico, es que se da la tarea, ¿verdad?, de crear lo que hoy por hoy es el partido Proyecto Dignidad. Porque había esa necesidad, porque aunque quizás en los partidos tradicionales siempre ha estado quizás representación, ¿verdad?, de cristianos, pero a la hora de ejercer política, pues la fuerza, ¿verdad?, quizás de un partido influencia más que quizás la decisión que pueda tener una persona, quizás que pueda ser cristiano, pero que está, ¿verdad?, en una estructura política tradicional, por decirlo así, ¿no? Y entonces ahí, pues, hemos visto la necesidad de educar más sobre estos temas, de cómo realmente la fe puede tener injerencia, ¿no?, en la realización de la política pública gubernamental, los principios más bien, ¿verdad? Y no verlo como algo antagónico. Porque siempre salen quizás los detractores con la pancarta, iglesia, separación de iglesia. Exacto. Asuntos separados. Y entonces esa parte tiende a confundir y la gente, si no profundiza, pues no lo entiende. Fíjate, y eso que trae interesante, porque el principio de separación de iglesia y Estado, ¿cómo surge, por ejemplo, el ordenamiento civil que nos, ¿verdad?, sea el Estado de Derecho que tenemos, el ordenamiento civil que tenemos, está vinculado al desarrollo de los Estados Unidos? Y cuando los Estados Unidos se forman, ¿verdad?, esta gran nación que desarrollan esta constitución y este modo de gobierno, una de las grandes preocupaciones que había, ¿verdad?, en el siglo XVIII principalmente, aquellos que vinieron, aquellos, ¿verdad?, llamados peregrinos, aquellos que vinieron de Europa, sobre todo de Inglaterra, uno de los asuntos que los lleva a buscar nuevas tierras es el asunto de la libertad religiosa, ¿verdad?, el espacio de poder expresar la libertad del pensamiento, y la religión o el pensamiento religioso es parte, o sea, una sociedad que puede ser, que respete los valores religiosos, una sociedad sumamente diversa, porque es la persona que puede expresar que nadie puede entrar en ese espacio tan profundo que es al Dios que se venera y al estilo de vida en la que se vive y en las convicciones que se tiene. Y parte de lo que vinieron fue buscando ese espacio. Así que la protección del principio o el arguir o articular esa área del principio de separación de iglesia y Estado no es necesariamente una vacuna del Estado para decirle a la iglesia no te puedes meter en nada, o tú que participas de una fe activamente no puedes tener nada que opinar. Es todo lo contrario. Este principio quiere inocular al Estado para que el Estado no necesariamente pueda tener y utilizar de manera escoger arbitraria, selectivamente a un grupo de fe en torno a oprimir a un sector de la propiedad, de la sociedad. O sea, la idea es a la inversa. El principio de separación de iglesia y Estado lo que señala es que el Estado literalmente no tiene, ¿verdad? No debe ser un grupo religioso el que encabece la oportunidad de ser parte del Estado para que el Estado pueda oprimir, para que el Estado pueda dañar, como lo que sucedió en Europa. La experiencia es lo contrario, que el Estado no entre en esos espacios, pero no necesariamente que la iglesia o el creyente no pueda influenciar o no pueda aspirar como parte de esa pluralidad de voces a ejercer una serie de valores. ¿Por qué formamos un partido político o los partidos políticos en cuestión? Son fuerzas que aglutinan ideales y personas para darle al Estado insumos para atender. Pues la iglesia es parte de esa que tiene intereses en la sociedad. Ciudadanos. Es un actor de ese proceso. Los componentes de la iglesia. Los que participan del proceso de la iglesia no solamente rinden diezmo de ofrenda, o sea, también tributamos al Estado en nuestras instituciones, en nuestra vida personal, en todo lo que hacemos. Así que el ser parte de una colectividad eclesiástica no debe ser para nada
un espacio de que la gente, ¿verdad?, cierre los ojos o piense que no debe pensar o que no debe involucrarse. Al contrario, somos ciudadanos y queremos específicamente que parte de esas cosas que nosotros pensamos o atesoramos como valores importantes permeen el quehacer estatal y el quehacer legislativo, porque representan esa experiencia también de esos valores y de esos principios que nos han formado y que queremos que sigan siendo parte del espectro y que legislativo. se haga un balance, exacto, escuchando precisamente la diversidad social. Claro. Somos una parte de esa pluralidad de voces. Claro, y es importante que se nos escuche en esa dirección. Claro que sí, claro que sí. De hecho, sé que estás trabajando, para que no lo sabían, él es el presidente de la Comisión de Bienestar Social. Sí, soy el director de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes, y esa comisión está presidida por la representante Lizy Burgos Muñiz. Así que si usted no lo sabía, pues ahora lo sabe. Y quiero que, ya estamos finalizando este segmento. Muy bien. Nos queda el último segmento. Y queremos que nos abunde sobre precisamente la función que estás haciendo como director de esta comisión. Esa labor, esa práctica, ¿no? Ya que estás, ¿verdad?, hablando del concepto académico de fe y Estado, ¿verdad? Fe política. ¿Cómo tú has visto en esta experiencia? Ya llevas 2 años. Claro. En esta experiencia vivida de estos 2 años, ser director de esta oficina legislativa, y que nos relates tus vivencias allá dentro del Capitolio. Bueno, no se retire, que en breve regresamos al final de este programa de Alerta Cristiana. No se retire. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bueno, amigos, regresamos aquí a este segmento final de Alerta Cristiano. Mi nombre es Nilda Pérez, estoy sustituyendo al licenciado Eduardo García Resach, que está en unas merecidas vacaciones con su familia. Y está con nosotros un invitado muy especial, el pastor Edwin Rivera Manso, que estoy aquí gozándome. De verdad que escucharte hablar con esa sabiduría que es innata ya en ti, de verdad que uno aprende escuchándote. Y precisamente nos habíamos quedado en el segmento anterior de la labor educativa que estás haciendo de impartir conocimiento entre fe y política. Sé que uno de tus grados académicos es ciencias políticas, ¿no? Estudiaste ciencias políticas en la universidad y posteriormente has estado abundando, ¿verdad? Hiciste una maestría, un doctorado. Y ciertamente esa parte académica o educativa, ¿verdad?, de impulsar valor y desarrollo está en ti. Pero antes de finalizar el segmento, habíamos divulgado de que eres el director de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara. En la oficina de la licenciada Lizy Burgos Muñiz, que es portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes. Cuéntanos esa experiencia de trabajar en el Capitolio y cómo fue, porque ahorita hablando tras bastidores me dice, yo no conocía a la licenciada Burgos. Totalmente inesperado. Mira, Nilda, te cuento. Y por eso es interesante que la gente lo escuche, porque cuando surgió este proceso del Proyecto Dignidad, nosotros nos involucramos en el sentido de ver ese proceso, yo diría, milagroso, de que en un proceso pandémico queda inscrita la colectividad, y nos involucramos para
servir en el sentido de cosas que nunca habíamos hecho. Mi familia en general, nadie del círculo cercano de mi familia había militado en algún partido político, cosas como esta. Y empezamos pues a aprender, número uno, el área electoral, de interesarnos mucho más. Y cuando se da el proceso, ¿verdad?, de ese triunfo de la licenciada, ¿verdad?, Burgos Muñiz y también John Rodríguez Bebe, ¿verdad?, y de todo ese proceso, al comenzar a organizarse las oficinas, pues nos dieron Lizy Burgos, a quien yo no conocía, no habíamos trazado ni una sola palabra. Pero en el proceso, la licenciada se acerca porque pues está identificando, tiene la oportunidad de que recibe esta comisión. Las comisiones en la Cámara hay 38 y son comisiones constantes que evalúan constantemente legislación. El propósito de las comisiones es evaluar a través de resoluciones investigativas, solicitud, ¿verdad?, de vistas públicas, vistas ejecutivas, visitaciones, que la legislación que se somete, las leyes, sean lo más enteramente realizables, ejecutables, beneficiosas para el pueblo. Y en ese sentido es que uno está pensando en estos tres ámbitos, entre el tema de la beneficencia social, del bienestar social de las personas con discapacidad y adultos mayores. Y cuando nos llaman, nunca habíamos participado de un proceso en esa dirección. Habíamos estado en todos estos ámbitos que hemos conversado: liderazgo, proyectos académicos, dirección de iglesia, pero no necesariamente en la esfera de la participación de una colectividad política o del servicio público en esa dirección. Así que cuando nos llaman y nos señalan para poder dirigir esta comisión, fue una curva. Y fue por el centro del plato que no esperaba. Durante una semana y media, inclusive yo estuve en un proceso decisional de decir si entraba en esta faceta, consultándolo con mi esposa, nuestro pastor, el doctor Rafael Osorio, mentor, alguien muy importante, mi mamá, mi familia. Y dijimos que sí, porque si estamos pensando en poner el grano de arena, en decir que los cristianos deben poder salir, que deben poder participar, pues cuando se dan oportunidades como esta, pues entonces creemos que esa inquietud debe ser traducida en una respuesta. Claro. Así que dijimos que sí y ha sido un proceso de total aprendizaje, porque pues es una esfera nueva. Trabajar con un gran equipo de trabajo como el que está en la misma comisión y en la oficina legislativa, empezar a trabajar con proyectos de ley, empezar a leer reglamentos, hacer entrevistas, todo un proceso de investigación que se abre delante de tus ojos para poder hacer un buen trabajo, para poder decir, oye, el pasar por aquí hemos contribuido en esto, y dejar un legado para la próxima generación, pensando en que estamos impactando la vida de las personas. Así que dijimos que sí. ¿Y qué hace una comisión? Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle a la gente, ¿verdad?, que dentro la oportunidad que tienen y que deben mostrarle a ciudadanos que están interesados en los procesos legislativos. Antes de que una ley se firme, tiene que pasar por el proceso del sedazo, de ser sometido a una comisión que está compuesto de 9, por lo menos en la Cámara de Representantes, y toda la legislación que tiene que ver con el tema de beneficencia social, personas con discapacidad, adultos mayores, llega. Y el proceso de la comisión es investigar. Mire, muchas veces se abren proyectos de vistas públicas, donde las vistas públicas son la gran oportunidad, donde la gente puede someter memoriales, puede deponer en medio de ellos para expresar su opinión. Entonces es importante estar al pendiente de decir, oye, si yo soy maestro y hay una comisión de educación, de arte y cultura, pues estemos en contacto con ese representante, que es tan fácil como dar una llamada. Pida quién es el director de la comisión, pida cuáles son los proyectos. Eso no es top secret. Eso es parte de lo que una comisión tiene que hacer. De hecho, y cualquier ciudadano tiene el derecho, ¿no? Cualquier ciudadano. De escribir y de ir y de pasar. O sea, usted tiene un representante, un senador, que literalmente representa su distrito. Claro. Y usted tiene la oportunidad de conocerlo, usted tiene la oportunidad de exigir una cita, ¿verdad? Y que él o alguien en representación de su oficina pueda entenderlo. Si usted tiene una preocupación sobre algún tema de la educación, de lo que van a recibir sus hijos, pues usted puede literalmente llamar a la oficina, ver qué proyectos hay. Usted como papá no tiene que tener un grado doctoral para decir lo que de alguna manera usted piensa, articularlo, investigarlo, ponerlo por escrito y enviarlo al representante para que sea considerado en una evaluación legislativa, como un memorial. Y ahí, yo nunca he hecho eso, pues vamos a instruirlo. Nosotros, ¿verdad? Vamos a ver los pasos, es lo que se necesita. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, se da cuenta de la importancia que tiene la cercanía que una comisión o un proyecto pueda estar en el pueblo. ¿Qué cosas hemos visto
la gran necesidad, por ejemplo, que hay de atención a los adultos mayores. O sea, Puerto Rico tiene una situación demográfica extraordinaria. Puerto Rico es un país envejecido. Puerto Rico tiene ya literalmente más de un 20% de su población. Son personas de la tercera edad, adultos mayores sobre 60 años. Pronto va a ser en una década posiblemente el 30% de la sociedad. Y esto no es un problema. Esto es que Puerto Rico debe desarrollar entonces política pública en esa dirección. Así que nosotros tenemos un grado de abandono. Hay una migración grande de gente que se va, pero el viejito queda atrás. Se ha duplicado la cantidad de ancianos que tiene a su custodia el Departamento de la Familia que menores. Wow. Así que en ese sentido, cuando nosotros vemos el bajón demográfico en el tema de natalidad que tiene Puerto Rico, el aumento de adultos mayores es. ¿Y qué nos ha permitido este proceso? Visitar a ejidas. Estamos trabajando en unas resoluciones investigativas para al final poder tener y dejar y presentar un perfil del adulto mayor en Puerto Rico. De sobre todo en aquellas instituciones, cuántos están en proyectos de instituciones, cuáles son las necesidades más palpables en centros de larga duración o en centros de instituciones de cuidado. Entonces, todas estas medidas, por ejemplo, de darnos cuenta de lo que hay un factor descubierto de la gran necesidad de asistencia y del rol que juega la familia como cuidadores informales de las personas y adultos mayores. Y tenemos que prepararnos para eso, porque es un renglón creciente donde también hay grandes oportunidades, que si hay personas que se dedicaran a desarrollar centros de largo cuidado, profesiones que tienen que ver con el tema de la gerontología, de un plan gerontológico en Puerto Rico, son grandes oportunidades que tenemos para ayudar a desarrollar política pública. Algo adicional también que nos hemos involucrado como comisión, en Puerto Rico existe la Ley 121, que es el tema de la Carta de Derechos del Adulto Mayor, ¿verdad? Y ese proyecto está en ese proceso de evaluación para atemperarlo, ¿verdad? Las leyes se establecen en un momento, pero necesitan de revisión. Y hay un comité interagencial, ¿verdad?, que tiene que ver con todas las oficinas de gobierno para que tengan política pública en torno a este crecimiento demográfico de los adultos mayores, y formamos parte de ese comité adjunto a organizaciones como AARP, que hace un trabajo extraordinario por la tercera edad, y así otras organizaciones de carácter social y cívico. Pero entonces nos damos cuenta que es mucha la tarea y que cuando tú descubres y ves la necesidad, aún te das cuenta de cómo la iglesia puede ser un gran aliado o un gran ente de ayuda, aglutinador, para satisfacer una demanda social. Y ahí es donde yo creo que tenemos que seguir haciendo estas conversaciones. Social, ¿verdad? De las iglesias. Sí. Es fundamental, y más ¿verdad?, en este tipo de temas de adultos mayores, de personas con discapacidad, porque realmente el llamado, ¿verdad?, de la iglesia también es hacer esa labor social, ¿verdad? Y es sumamente importante. ¿Qué ha sido lo más que te ha llamado la atención, que más te ha impactado dentro de estos 2 años que estás trabajando allí en el Capitolio? Pues mira, a veces uno tiene la imagen, ¿verdad? A veces la gente piensa o tiene la imagen generalizada, decir, todos son unos pillos, todos se están robando el dinero, ninguna de estas personas sirve. Ese Capitolio. Entonces, cuando uno mira y estás allí, te das cuenta de todo, ¿verdad? De gente que uno no quisiera, ¿verdad? Que te pregunta cómo y qué cualificación y por qué está allí, pero te das cuenta que muchas de las personas que ahí están comprometidas con el desarrollo, con el servicio de su comunidad o de los pueblos que representan, que son largas horas de trabajo, que muchas veces a la oficina del representante es sacrificado el proceso. Se canaliza mucha ayuda de gente, o sea, de esa bitácora constante de llamada de aquel que no tiene para pagar el agua, que no tiene para pagar la luz, que se le han cerrado las puertas en X y Y, y muchas veces hay una agenda de trabajo de decir, ¿a dónde podemos canalizarlo? ¿Dónde está? Hay que llamar al departamento departamento del trabajo, el departamento de educación, hay que dar ahí esta ayuda, este proyecto, déjeme ver qué hay. Y uno a veces desde la comisión, muchas veces cuando te llaman con adultos mayores, no hay llamas de llave, hemos logrado con servicio al ciudadano, ¿qué tenemos disponible para ayudar a ese ciudadano que llama? Y eso se hace todos los días en las oficinas legislativas, que a veces pues la gente pues solamente piensa que allí está, y yo creo que el que es
un representante bona fide sabe que representa a la gente, sea de su color o no, sea de su partido o no. Y yo creo que hay muchas personas que están genuinamente interesados en servir y que se hace un trabajo de eso, de canalizar ayuda, de poder ayudar. Por ejemplo, los representantes a nivel de isla o los que son de carácter representativo, lo que se llama electivo, no tienen, a nivel isla no tienen fondos establecidos como los que son de distrito, que a través de OTSEC y otras organizaciones tienen un capital que deben ser utilizado estrictamente para que sus representados, para que la gente pueda adquirir una serie de servicios que se utilice en. Pero aún así, la cantidad de cosas que podemos hacer por la gente cuando muchas veces se nos pide una visitación, se nos hace saber una situación en la cual se puede establecer una resolución investigativa para llamar a una agencia, para ir a una comunidad y decir, espérate, ¿qué está pasando? Hace poco tuvimos la oportunidad de una de las resoluciones investigativas, una de ellas, la 352, precisamente de la autoridad de la representante Burgos, que está allí para poder estar evaluando los programas y poner fiscalización en el tema de los programas que tienen que ver con beneficencia pública, con el tema de adultos mayores y las personas con discapacidad. Y tuvimos la oportunidad de visitar, lo último que hicimos, el Chef Clemente en la avenida Kennedy. Tremendo. Óyeme, y entre ellos puedo mencionar otros programas que me han impactado, como el programa Nacer en Bayamón, para ayudar a los padres adolescentes a terminar su trabajo, a prepararse para ser buenos padres, a tener cuidado y para que estas madres y padres tengan herramientas que salgan adelante en la vida. O sea, hay organizaciones que me han marcado. Que están haciendo una labor extraordinaria y están calladitos por ahí. Y que a veces la gente dice, ¿qué hace el chef Clementano que está cocinando? No, señores. El chef Clemente en medio de ese proceso tiene la oportunidad en el comedor de la Kennedy de repartir toneladas de comida mensualmente, de repartir 5 a 6 mil compras semanales a personas, literalmente cocinar, que 3 días a la semana haya comida gratuita para que la gente pueda ir a buscar y la cantidad de compras que se entregan. Yo no pensaría, ¿verdad?, que aquí en Puerto Rico no hay ese tipo de necesidad, pero no, sí la hay. Esa experiencia de descubrir la cantidad de personas, de adultos mayores con una necesidad de cuidado de estos hogares, los hogares de cuidado prolongado, que necesitan recursos para poder atender a estos adultos con dignidad. O sea, eso ha sido para mí, ese descubrir ha sido de las cosas más maravillosas que me ha podido pasar y que va a marcar mi vida pastoral para siempre, porque la iglesia puede hacer mucho más en ese brazo social. Sí, exacto. Es cuando quizás has descubierto, ¿no? Quizás una parte que quizás para muchos de nosotros que estamos en otros, ¿verdad?, quehaceres y menesteres sociales, pues en el ajoro de la vida hay que hacer, ¿verdad? Todos tenemos una vida complicada y como que no vemos eso que está ahí, que está latente, que está vivo. Y que pensamos a veces que en Puerto Rico no, por aquí no hay tanto nivel de pobreza. Estamos a un nivel de pobreza porque por el estándar es alto, es comparado con la nación norteamericana, pero realmente hay sus necesidades. Hay muchas necesidades y hay que trabajar. Esa es la función, ¿verdad? Yo creo que en ese punto gubernamental, claro, y más en la comisión que estás dirigiendo, que de pues tienes ese acceso, ¿no? Y puedes ver otra cara de nuestra sociedad. Así que yo de verdad, esto ha sido para mí, ¿verdad?, como un alumbramiento, una gran oportunidad que siempre le agradeceré a la representante Burgos, ¿verdad?, haber pensado en mí. Y allí en la oficina hay un grupo de gente con un gran potencial y una gran calidad humana, ¿verdad?, todos los asesores, también, ¿verdad?, directamente conmigo, la representé la licenciada Ortiz, Iriceli Ortiz, ¿verdad?, que es una mujer extraordinaria, que ha tenido la oportunidad de también trabajar ahí mano a mano, porque ella pues tiene un conocimiento legal y además de organizaciones sin fines de lucro que ha puesto al servicio de este servidor y de esta comisión y de la representante para poder trabajar ciertamente en ese proceso. Así que yo estoy bien agradecido de esta oportunidad y estamos allí para servir, no estamos ahí con la ínfula de que esto sea un puesto más en el resumen, sino al contrario, si Dios nos puso allí todos los días que podamos y en el tiempo que permanezcamos, ser de bendición al pueblo de Puerto Rico y a dar esa experiencia de salirle allí con la frente en alto con ese deseo de decir, oye, mientras estuvimos, hicimos lo que nos toca. Y qué bueno que nos puedes relatar eso, porque exacto, es otra perspectiva también de la parte política que muchas personas no conocen. Y esa es la parte, ¿verdad?, fundamental de estas personas que
personas que tienen un don, ¿verdad? Y un propósito Sí. de servir. Necesitamos, ¿verdad?, que estén en los puestos políticos para trabajar esa parte. Claro que sí. Quizás no se ve, quizás es la que muchos critican, ¿verdad?, la parte de corrupción, pero no ven esa labor que hace también la función Y mientras más personas pública. tengamos que puedan tener valores y fe, necesitamos en el Ejecutivo, lo necesitamos en el Legislativo, lo necesitamos en el gobierno per se, las agencias públicas, hay una gran necesidad de servidores y de líderes con valores para poder hacer el cambio que Eso es Puerto así. Rico necesita. Gracias, Edwin, se nos ha agotado el tiempo, Gracias. pero de verdad que he disfrutado esta entrevista. Así que, amigos, gracias por estar con nosotros. Será hasta otro programa más de Alerta a Cristianos. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.